fuerza y poder, su espada sacó, en el mar él hundió. Familia, Dios les bendiga. Qué felicidad de nuevo hoy con ustedes, llevándole la palabra del Señor, porque para mí es un privilegio de parte del Señor poder predicar la palabra. Que siempre uno como que le hace falta estar predicando más y más, porque estamos enseñados 3 veces a la semana a estar predicando la palabra. Pero bueno, gloria a Dios, porque esta vez solo los domingos, pero igual nos estamos edificando con esa palabra apostólica, profética, evangelista, pastoral y magistral del retiro de verano. Que Dios los bendiga. Y entonces, familia, yo quería decirles que estoy muy contento, estoy feliz, mi corazón está contento y feliz de poder llegar, que llegó este día de domingo para poder predicar la palabra del Señor y poder entrar a sus hogares y hablar con ustedes. Entonces quiero que oremos al Señor, que le demos gracias a Dios. Recuerde que siempre en la iglesia estamos acostumbrados a algo, y era que los domingos siempre le estábamos dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en la semana. E igual, así estemos en nuestras casas, ¿sí? Estamos recibiendo bendición de Dios. Es más, muchos salieron unos a trabajar de su familia, otros fueron al supermercado, otros aprovecharon ir a hacer una vuelta en el banco, qué sé yo, y Dios los guardó de haberse contaminado con algo. Entonces, démosle gracias a Dios. Allí donde estábamos, darle gracias a Dios, y igual yo le voy a dar gracias a Dios por su diezmo y por su ofrenda. Precioso Rey amado Jesús, Señor, gracias te damos, Dios, por tanta bendición, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Gracias por mi familia, Señor, gracias por las familias que nos están viendo en este momento. Padre, yo las bendigo en el nombre de Jesús y te pido que sea tu Santo Espíritu cada día más y más sembrando en sus corazones amor, paz, perdón, reconciliación. Padre, que sea, Señor, tú aumentando la fe de ellos cada día más y más y más, y guardándolos, Señor. Gracias, Dios, porque guardaste a muchos de nuestras familias que tuvieron que salir a hacer una vuelta, Señor, a ir a su trabajo, a ir a un médico, a ir a hacer una vuelta bancaria, qué sé yo, y allí estás tú guardándolos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición y por tu protección. Y como pastor, Señor, y siervo de la obra, Señor, por misericordia, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por aquellos que han diezmado y ofrendado, Señor. Y Señor, y aquella que tenga en su corazón el querer hacerlo, pero no ha llegado, Señor, la provisión para hacerlo, yo te pido que abras las bendiciones, Señor. Abre las ventanas, Señor, de bendiciones, y derrames en ellas, Señor, y en él prosperidad económica, Señor, para que pueda, Señor Padre, ofrendar y diezmar a tu obra, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Padre. Padre, bendícelos, Señor, y derrama gracias, Señor, en sus vidas, Señor, para que todo lo que hagan y digan sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de qué, de cómo cuidar que entremos en un desorden familiar. Oiga pues, vamos a hablar de cómo no entrar en un desorden familiar. Y yo quiero que me acompañe a Ruth capítulo 1, versículo 1, que dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Paremos allí. Miren, yo sé que usted ha leído varias veces esta historia y allí ha sacado muchas cosas buenas, enseñanzas preciosas, pero permítame hoy enseñarle algo más, y es que Noemí, el nombre de Noemí significa mi agrado, deleite, agradable, dulzura, delicia, y ella y su esposo se van de Belén. Elimelech era el nombre de su esposo, que significa Dios es mi rey. Esta era una familia que conocía de Dios, y se van huyendo de una crisis económica que había en ese tiempo, como la crisis que hoy en día hay en este tiempo. Pero note cómo la decisión de una cabeza de hogar puede afectar a toda una familia. ¿Por qué? Porque ellos estaban abandonando a Belén, y Belén significa la casa del pan. Y este hombre tomó la decisión de irse a Moab, que significa ciudad de maldición. O sea que estaban saliendo del orden de Dios, donde Dios los había puesto, para entrar en un desorden. Por eso es que usted, cuando lee la historia, se da cuenta que sus hijos se casaron con mujeres de Moab, como era Ruth y Orfa. Y más tarde sus hijos mueren junto con
su padre Elimelech. Entonces mire qué tremendo esto, hermano. Después de la muerte de ellos, de los hijos y de la cabeza del hogar Elimelech, Noemí toma la decisión de regresar a Belén, llevando consigo a Ruth, una de sus nueras moabitas. ¿Por qué a Ruth? Porque Orfa, la otra nuera, no la quiso seguir. Y cuando llega Noemí y Ruth a Belén, Noemí pidió no ser llamada más Noemí, sino que la llamaran Mara, que significa amarga. Porque el Todopoderoso la había tratado, dijo Noemí. Lo que pasa es que el Dios Todopoderoso me trató, entonces por eso estoy amargada. Llámeme amargada. Ya en Belén, Noemí buscó el bien de Ruth, su nuera, la cual contrajo matrimonio ¿con quién? Con Booz, un pariente cercano. Y ella, de esa unión entre Booz y Ruth, vino a ser parte, esa unión vino a ser parte fundamental, hermano, en la genealogía de Jesús. Mire, Noemí tipológicamente representa a Israel desolado, así como Ruth representa el remanente despreciado pero piadoso, que es introducido a una bendición plena al final. O sea, hermano, Ruth tipifica a usted y a mí. Entonces, después de este breve resumen de esta historia que le acabo de hacer, le voy a hablar de dos grupos de personas allí, que son los Elimelech y los Orfa. ¿Para qué? Para que usted hoy, a usted que nos está escuchando, analice las decisiones que usted va a tomar desde ahora en adelante. ¿Por qué? Porque le pueden repercutir tanto en lo positivo como en lo negativo, y dañar no tanto su vida, e incluso puede dañar su familia. Entonces comencemos con el primer grupo, los Elimelech, que significa Dios es mi rey. Entonces leamos Ruth 1:1 nuevamente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Paremos aquí. Mire, este hombre estaba pensando con su familia, este hombre estaba pasando con su familia por una situación apretada económicamente. Entonces este hombre tomó la decisión de abandonar su tierra natal, que era Belén, para irse para Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces, note la responsabilidad de un padre. Note la responsabilidad de una cabeza de familia. Él se trasladó, tomó la decisión de trasladarse de Belén, que significa casa del pan, para irse a vivir a Moab, que significa ciudad de maldición. Entonces mire las causas de una mala decisión de un padre a lo que lleva a la familia. Mire, ¿cuáles? Usted, si nota, cuando estaban en Moab, sus hijos se unen en yugo desigual. Y luego él, junto con sus 2 hijos, mueren en Moab. O sea, mueren en esa ciudad maldita. O sea, una decisión trajo al hogar luto y dolor. Y eso pasa cuando los padres comenzamos a apartarnos de las cosas del Señor. Comenzamos a dejar de comer el pan completo por irnos a comer migajas, que es lo que da este mundo. Mire, si notamos, es igual a lo que le pasó a Lot, que también se fue a Sodoma. Es decir, escogió la ciudad del desorden, hermano, y cuando fue a ver, ya no pudo regresar, ya no pudo salir de allí, y perdió riquezas, perdió bienes, perdió hijos, no las hijas, perdió hijos, y hasta su esposa quedó allí. O sea, Elimelech ya no pudo regresar, murió allí, y también sus hijos, y la única que pudo salir de allí fue Noemí. ¿De dónde? De Moab. Entonces mire, Elimelech ya no pudo regresar. Entonces los Elimelech son aquellos que estaban una vez en el orden de Dios, que estaban bajo la voluntad de Dios, y pensaron que podían salir de allí y para después regresar al orden o la voluntad de Dios, pero no lo logró.
Lo dicho, son como esos Saúl que se empezó a enfriar y como ya no le hablaba a Dios, abrió una puerta de desorden y en una batalla murió él. Y no solo murió él, también murió su hijo. O sea, ya no pudo regresar al orden. Lo dicho, son esos Judas, apóstol, que ya no pudo regresar y murió. Son esos Pedros que siendo un apóstol, le dio la espalda al Señor, cometió apostasía, negó al Señor a Jesús, pero gloria a Dios que este caso fue diferente. Sí pudo regresar, pero la pregunta es, hermano, no podemos, hermano, aventurarnos a salirnos del orden de Dios, de la voluntad de Dios, por un tiempo, salir a unas vacaciones espirituales, decir, voy a parar un tiempo mi vida cristiana, que después regreso. La pregunta es, ¿podremos regresar? Porque un Saúl no regresó, Elimelech no regresó, Lot perdió mucho. Entonces, mire, hermanos, el desorden o el no hacer la voluntad del Señor, lo que hace es que abre puertas abre puertas ¿a qué? Al pecado. Y al abrir puertas al pecado, ese pecado comienza a gobernarnos a nosotros. Por eso, familia que me está escuchando, cuídese de estar viviendo una vida desordenada. Note, analice algo allí en Ruth. Nota que en el verso 3 se muere su esposo. Ya en el verso 5 se mueren sus hijos. Y todo por causa de una mala decisión que una cabeza de hogar, un varón, tomó. Mire, la misma Noemí, su esposa, lo reconoció, evidenció eso y por eso tuvo que regresar. ¿Cómo? Reconociendo ese error, diciendo, yo no tuve por qué haberme salido de la casa del pan, yo no tuve por qué haberme salido del orden de Dios, yo no tuve por qué haberme ido de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ella evidenció eso y regresó. Entonces la pregunta es, ¿por qué, hermano, decimos que Noemí también tuvo un error allí? Si el que tomó la decisión de irse fue su esposo. ¿Sabe por qué Noemí también tiene mucha culpa allí? En la decisión que tomó su esposo. ¿Sabe por qué? Porque ella, cuando su esposo estaba tomando esa decisión equivocada, no se ve que ella nunca le dijo nada. Mire, si algo tenemos que entender, es que ustedes mujeres casadas, ustedes son nuestra ayuda idónea. Y al no decir nada al esposo cuando estaba tomando esta mala decisión, sino quedarse callada, allí ya dejó de ser una ayuda idónea para pasar a ser una ayuda errónea. Por eso hoy mi recomendación, mi consejo a usted, ama de casa, a usted mujer, a usted mamá, cuando vea que su esposo o sus hijos están tomando una decisión equivocada, usted inmediatamente tiene que hacerlo ver. Ayúdenos, por favor. No, pastor, usted no conoce a mi esposo. Ese hombre se enoja cuando uno le dice que no está bien lo que va a hacer o lo que está haciendo. Se enoja, pastor. Pero déjeme decir algo hoy. Que se enoje. Que se enoje. Pero usted, su deber como ayuda idónea es hacerle ver a su familia las malas decisiones o lo malo que están haciendo. Que se enojen, porque más adelante se van a dar cuenta que usted tenía toda la razón. Mire, recuerden, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir al apóstol Pedro en sus ofrendas. Y lo más tremendo fue que a ellos les dieron la oportunidad de enmendar su error y no lo hicieron. Por eso fue que murieron. ¿Por qué? Porque ella, como mujer, no le dijo, mira, esto no está bien, es incorrecto, debemos renunciar a eso. Hermano, mejor dicho, arrepintámonos de eso, debía haberle dicho. Mejor dicho, volver al punto de partida, ver de dónde las cosas ya no están saliendo bien, ver de dónde estamos tomando una mala decisión. Mira, esto es como el pródigo, que se fue con toda su herencia, todo el dinero que le dio su padre, y lo gastó en cosas incorrectas. Mire, cayó tan bajo que lo único que quedaba era regresar a la casa de su padre. Y así lo hizo, y pudo regresar, salió del desorden.
Como Noemí, lo mismo como Noemí, que sí logró regresar porque reconoció las malas decisiones de su esposo. Pero regresó ¿cómo? Regresó amargada y con pérdidas. ¿Por qué? Porque el que vive en desorden o no vive bajo la voluntad de Dios, esa persona está vacío y comienza a amargar su vida. Esos son los Elimelech. Vamos a ver el otro grupo. Los Orfa. Vaya a Ruth capítulo 1:9. Noemí les dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas, ¿quién? Ruth y Orfa, alzaron su voz, y ¿qué hicieron? Y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Paremos allí. Mire, Noemí lo que les estaba diciendo era: yo debo de volver al orden de Dios. Yo debo volver a la ciudad a la cual yo nunca debía haber salido. Mire, Orfa y Ruth no conocían de Dios. Ellas vivían en Moab, con los dioses, con D minúscula, con los dioses de Moab, con las tradiciones de Moab. Pero hermano, al llegar a esta familia, se casan con los dos hombres que sí conocían al Dios verdadero. Si trasladamos eso al siglo XXI, sería un matrimonio en yugo desigual. Un cristiano casándose con otra que no era cristiana. Mire, Orfa significa melena, cerviz, endurecida. ¿Y qué pasó? Se murió su esposo, y al momento de la despedida hasta lloró con Noemí, su suegra. Entonces note que amaba a su suegra. Pero mire también que se marca una gran diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa llora la separación de su suegra, pero decide regresar a su tierra natal, ¿a dónde? A Moab, a la ciudad maldita. ¿Por qué? Porque aquí está el grupo de las Orfa. Aquí es donde vamos a mirar el grupo de las Orfa. Ay, mira, estas Orfa. Estos son Orfa. ¿Vale? Los Orfa son los que lloran. Sus sentimientos se ven afectados, pero al final nunca buscan del Señor. Nunca conocen de Dios. Los Orfa se acostumbran a vivir una vida desordenada. Esas son las Orfa. Ahora miremos a una Ruth. Ruth 1:14. La diferencia que hay. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, las dos nueras se abrazaron y lloraron. Pero Ruth se quedó con Noemí. La otra se queda en la ciudad. ¿Dónde? En Moab, en la ciudad del desorden. Note que el alma, analice algo allí, que el alma lo puede traicionar a uno. Porque antes, hermano, usted va a una Orfa llorando, triste, sacó sus sentimientos, ¿sí o no? Pero pero de un momento a otro cambió de decisión. O sea que el alma lo puede traicionar a uno. Pero al final, cuando se toman decisiones, nos damos cuenta quién es realmente fiel y quién verdaderamente quiere salir de una vida desordenada. Mire, las Orfa son las que lloran. Las Orfa son las que manifiestan su alma. Las Orfa son las que manifiestan sus emociones. Pero hermano, no salen de su vida desordenada. Se quedan viviendo allí. Ejemplo está en Lucas 7:30, en la palabra de Dios para todos. Pero los fariseos y los expertos de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos y no permitieron que Juan los bautizara. Oiga bien. ¿Quiénes? Los fariseos. Oiga, los intérpretes de la ley. Mire, ¿qué hacían los intérpretes de la ley en el tiempo? Decir, mostrar lo que había escrito, lo que significaba la palabra de Dios. Oiga, sabían de la palabra, lo que le quiero decir es que sabían de Biblia y rechazaron a Jesús. Mire, Orfa tipifica la gente que está convencida que hay un Dios. Están convencidas. Van a la iglesia, lloran, alzan su voz. En estos momentos de pandemia buscan del Señor, claman al Señor. Pero hermano,
usted no ve que su vida cambia, no, siguen su vida, claman sí, pero siguen su vida desordenada. O sea, nunca se convierten. Mejor dicho, son convencidos sí, pero no convertidos. Mire, ¿qué dice Hechos 3:19? Leas Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque, hermano, hay muchos que solo están convencidos, pero no convertidos. Pero, hermano, si se ponía a ver, todo esto es por revelación. ¿Por qué? Porque 2 de Tesalonicenses 3:2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oiga bien, porque no es de todos la fe, no todos tienen la fe. O sea, Orfa es aquella que llora, Orfa es aquella que alza su voz, pero permanece en la ciudad del desorden. O sea, el orden es una atmósfera negativa que va matando todo y al final mueren las personas, espiritualmente hablando. Mire, lo que necesitamos aprender hoy y necesitamos hacer a partir de hoy es salir de esa vida desordenada que llevamos y comenzar una vida en un orden o en el orden que Dios nos manda a que vivamos. Ahora hablemos de Ruth. Ruth, por ser moabita, tenía sobre sus espaldas un decreto de parte de Dios y consistía en que ningún moabita podría entrar por 10 generaciones al pueblo de Dios. Pero note cómo le respondió Ruth a la suegra, o sea, a Noemí. Ruth 1:16. Lea conmigo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. O sea, Ruth decidió salir del desorden y entrar a la orden de Dios. Entonces, ahora hay una pregunta, porque es bueno siempre hacer las preguntas cuando se está predicando la palabra o se está escuchando la palabra. Pregunta: las decisiones que has tomado, ¿cómo tienen tu casa? ¿Cómo tienen tu vida? ¿En orden o en desorden? Por eso, para evitar esas malas decisiones, yo te aconsejo hoy que haya en tu casa un diálogo familiar, pero ¿cómo? Constante. ¿Por qué? Porque Amós 3:3 dice: ¿andarán juntos a menos que se pongan de acuerdo? La Biblia en lenguaje sencillo dice: si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Entonces, como familia debemos estar de acuerdo, siempre estar de acuerdo. Mire, hermanos, la base espiritual para todo cristiano es la comunión con Dios. De igual manera, una de las bases para sostener la familia, ¿sabe cómo es? Es el diálogo. ¿Por qué? Porque cuando no hay diálogo terminamos diciendo: yo creí que, yo pensé, como no lo sabía, como usted a mí nunca me dice nada. Hermano, esto surge, todas esas preguntas, esas cosas que le acabo de decir, surgen por la falta de comunicación entre cónyuges, padres y hijos. Mire, el diálogo es el puente que une un matrimonio. El diálogo es la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas. Por eso es que usted lee en Génesis 2:18 que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿cómo? Solo. Entonces, como no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea para él. Y así fue. Usted lo puede leer en Génesis 2:22 que dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, oiga bien lo que está aquí. Escúchame bien. Adán recibió de parte de Dios una ayuda idónea.
la cual Adán debía guiar, cuidar, amar. Pero hermano, note que cuando la serpiente habló con ella, con Eva, con la ayuda idónea de Adán, ella añadió al orden que Dios había dado, añadió algo que Dios no había dicho. Y fue que le dijo a la serpiente, no, Él nos dijo que no tocáramos el árbol, expresando allí una mala interpretación o una mala enseñanza de las órdenes de Dios, manifestándose así la falta de diálogo o comunión entre Adán y Eva, que hermano, que afectó profundamente su matrimonio. Mire, se lo voy a mostrar bíblicamente. Vaya a Génesis 2:15 y verá. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿a quién? A Adán, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, o sea a Adán, no a Eva, sino a Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Miren, note que Dios no le dijo que no tocara, como lo dijo Eva a la serpiente en Génesis 3:2. Veanlo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, oiga pues, dice ella, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire, lo que le quiero mostrar o transmitir a usted hoy es que fue a Adán al que le dieron a conocer, a Adán le dieron a conocer, a la cabeza de hogar, de ese hogar, le dieron a conocer la voluntad y el orden y el deseo de Dios. ¿Para qué? Para que Adán se lo transmitiera luego a su esposa Eva. Pero según vemos a Eva, como que Adán no lo hizo, o si lo hizo, se lo hizo a medias. Ahí como de rápido, vea, esto es así, y no le prestó mucha importancia a dialogar con Eva y mostrarle verdaderamente el orden de Dios. Mire, lo que le quiero decir es que el diálogo es básico para tener un matrimonio exitoso, puesto que sus propósitos son muchos. Entre ellos tenemos el ponernos de acuerdo, como lo hizo Jacob y Labán como familia política en Génesis 31:44. Vamos a Génesis 31:44 y verán. Génesis 31:44 dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. O sea, el diálogo también es básico para expresar emociones y sentimientos. Oiga bien, como lo hizo José al encontrarse con sus hermanos en Egipto, en Génesis 45:3, que dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oiga pues, mire, el diálogo también es básico para reconocer virtudes y motivarse mutuamente. O sea que deben de existir en nuestra casa, oiga bien, en nuestra casa y en nuestra familia debe existir conversaciones donde expresemos al cónyuge, donde expresemos a los hijos, donde expresemos mediante el diálogo a los padres las virtudes que cada uno posee. ¿Como cuáles virtudes, pastor? Como, léala así, verá, la honestidad, la fidelidad, la paciencia, la lealtad, la honradez, la amistad, la prudencia, la responsabilidad, la generosidad, la bondad, la gratitud, el perdón, la alegría, la fortaleza, la templanza, la tolerancia, la sinceridad, la amabilidad, el respeto, la misericordia, la obediencia, la confianza. Mire, cuando usted y yo empecemos a expresar las virtudes de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, esto ayudará a tener una mejor relación en la familia. Y al mismo tiempo vamos a estar edificando la familia. Mire, usted ve a un Abraham que reconoció las virtudes que poseía su esposa.
Y se las expresó. ¿Dónde? En Génesis 12:11. Dice: y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Quiere que le dijo? Mire, mujer, qué mujer tan hermosa la mía. Qué preciosura de mi mujer. Qué cabello tan hermoso. Qué ojos. Eres hermosa, amada mía. Pero hermano, lastimosamente a muchos, oiga, estamos hablando en este siglo XXI, a muchos les cuesta aceptar las virtudes que tiene una esposa, a muchos les cuesta decir las virtudes que tienen sus hijos, o aceptar las virtudes que tienen su esposo, su esposa, sus padres. Mire, qué difícil es para muchos decirle a una esposa: hey, ¿cómo amaneciste hoy de hermosa? Cada día amaneces más hermosa, amor. Cada día más enamorado estoy de ti. Definitivamente, yo no sé qué haría en este mundo sin ti. Oiga, a muchos les es tan difícil hablar así. O aún expresar las virtudes de una mamá. Como lo dice Proverbios 31:28. Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Sus hijos hablan bien de ella. ¿De quién? De la mamá. Y su esposo la alaba y dice: hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. ¡Ay, qué sabroso!, ¿no? Mire, hermano, el diálogo también es básico para reconocer los errores y corregirlos durante el caminar. Mire, reconocer nuestros errores nos van a ayudar a corregirlos más rápidamente, alcanzando, hermano, misericordia ante Dios y hermano, y aún con la persona ofendida. Proverbios 28:13 lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mire, allí cuando hacemos eso, no le vamos a dar lugar al diablo. Allí no vamos a dejar ninguna puerta en nuestra vida, en nuestra familia, para que el diablo entre a desordenar nuestra casa. Mire, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar ¿a quién? Al diablo. Pero note algo, y es que estamos hablando del diálogo, lo importante que es el dialogar, el sentarnos a dialogar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, primos, tíos, lo que sea. Es importante el diálogo familiar. Pero si estamos hablando de diálogo es porque van a participar de parte a parte. Hablo yo y hablas tú. ¿Por qué? Porque, hermano, nos gusta, a muchos solo les gusta que los escuchen, pero no les gusta escuchar a los demás. ¿No ha visto esas conversaciones? Que empieza a hablar el uno y el... no, dejemos así. No, esta conversación no va a llegar a ninguna parte. No, dejemos así. Otro día la terminamos. No, como que todavía la terminamos. No. Si ya se comenzó un tema, se termina. Si ya nos sentamos y traemos a colación un problema que está pasando en la familia, si ya nos sentamos y traemos a colación un problema que está pasando entre parejas, entre esposo y esposa, o entre padres y hijos, si ya se comenzó, pues ese tema se tiene que terminar allí. Ese tema tiene que, cuando nos paremos allí, ese tema tiene que haber quedado claro y haber llegado a una solución. Esto no es de que el otro habló ella y cuando ya se expresó y ya voy a expresar yo, no, mira, es que en verdad yo veo que vos no me has entendido, entonces dejémoslo así. No, solo tenemos que dejar claro, porque para eso es un diálogo, para llegar a un acuerdo y poder vivir en un orden de Dios, no en un desorden. Entonces, mire, familia, hay quienes les gusta que los escuchen, pero no les interesa saber la opinión o el consejo de los que le están escuchando. Es usted diciéndole algo y la respuesta es: ¿no ha visto? Ah, no, sí, yo sé. Sí. Oiga, y no reciben nada. Dice que porque todos lo saben. Entonces, si todos lo saben, ¿para qué no hablar conmigo? Entonces, miremos algunos puntos importantes del diálogo en la familia. Mire, el diálogo es básico para expresiones de amor. Oiga, que mientras que se habla, un diálogo puede expresar el amor. O sea, un diálogo no es solamente hablar y escuchar al cónyuge.
también como parte del diálogo deben haber manifestaciones y expresiones de amor, de halago, de satisfacción y de muchas otras cosas más. Porque como ejemplo tenemos al amado y la amada en el libro de Cantar de los Cantares 1:3, que dice: tu aroma es delicioso y tu nombre lleva el mejor de los perfumes, por eso te aman las doncellas. Un diálogo con amor. Mire, el diálogo es básico para exponer las necesidades del hogar y juntos resolverlas. Como cuidar a nuestra familia estando al tanto de ellos, cómo buscar juntos al Señor para crecer espiritualmente como la familia y servir con alegría, como dice José 24:15, que dice: pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Mire, el diálogo también lo debemos tener con los hijos. Mire, la palabra de Dios nos deja ver que Abraham dialogaba constantemente con Isaac, contándole las maravillas que Dios había hecho en su vida. Mire, es importante saber que si en la familia se va a tomar una decisión que afecta a todos, entonces sería bueno traer a esos hijos para que ellos también opinen de la decisión que vamos a tomar. Entonces, mire, familia, mientras haya un buen diálogo familiar, no le vamos a dar cabida al enemigo para que entre y destruya nuestra casa. ¿Cómo? Haciéndonos pensar mal de nuestro esposo, haciéndonos pensar mal de nuestra esposa, haciéndonos pensar mal de nuestros hijos, haciéndonos pensar mal de nuestros padres, al punto de ir a terminar de terminar agrediéndonos. No. ¿Por qué? Porque allí no estaríamos cumpliendo la palabra de Dios que dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 5:21 dice, claro: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, el Señor Jesucristo, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, mire, familia, las agresiones en el matrimonio se inician, oiga bien, sin que muchas veces nos demos cuenta cuándo se iniciaron y cómo pasaron. Pero si nos miramos bien, si le ponemos la lupa de pronto a los problemas que hemos venido teniendo en la familia, nos vamos a dar cuenta el por qué. ¿Y sabe por qué? Y es porque hemos venido perdiendo la comunión con Dios. No hemos venido teniendo esa intimidad con Dios. Y como se ha venido perdiendo la intimidad y la comunión con Dios, poco a poco, sin sentirlo, podemos, hermanos, llegar hasta la agresión física dentro de una familia. ¿Por qué? Porque todo comienza con el pensamiento, luego pasa a ser verbal, y por último llega a lo físico. Mano, y esto traerá un grave problema a la persona que está siendo agredida. ¿Por qué? Porque van a surgir raíces de amargura, de odio, de rencor, de desprecio contra el agresor. Y si no busca la ayuda de Dios, ese matrimonio puede terminar en una relación destructiva. Oiga bien, una relación destructiva. Entonces yo quiero que ustedes hoy estén seguros de algo. Y es que cuando comenzamos a apartarnos de Dios y a perder la sensibilidad hacia Él, a alejarnos de su palabra, a alejarnos de la administración, de la alabanza, de la oración, de tomar la Santa Cena, de estar unidos como familia, como hermanos en Cristo y muchas cosas más. Cuando se deja eso, el nivel de amor en la persona comienza a bajar. Hermano, y esto, oiga bien, y esto hace ver los efectos de los demás, ver los defectos de los demás. Hermano, desde lo más pequeño hasta lo más grande, comenzamos a verle los defectos a la gente, a señalarlos y a juzgarlos. Y es porque no hay una comunión ya con Dios. Y todos comenzaría a ser contrario a lo que la Biblia dice en 1 de Pedro 4:8. Miren lo que dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La PDT dice: y sobre todo ámense profundamente,
porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Mire, la palabra de Dios es clara. Y cuando no hay amor, se comienza, hermano, a agredir a una persona. Oiga, entre los mismos hogares, a golpearse entre la misma familia. Pastor, venga, defíname la palabra agresión. Claro, mira, ahí está, agresión. Es el acto que lesiona o infringe el derecho de otro. Es un ataque, acometida, atentado y embestida. Y se manifiesta en dos formas, en el alma y en lo físico. Mire, en la agresión física, la palabra de Dios para todos dice en Gálatas 5:14: ama a los demás como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse en todos. Oiga, qué tremendo. Y esto es un proceso que puede terminar en la destrucción de un matrimonio. O sea, muchos matrimonios terminan en divorcio. Mire, leámoslo completo para que lo miremos. Porque toda la ley, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Y entonces, cuando vamos a mirar en el griego, esa palabra os mordéis es dacnos. Eso lo puede leer ahí, que es llagar el alma, o sea, hacer una llaga en el alma de una persona. Esto nos enseña que las agresiones del alma, oiga, las agresiones al alma le producen llagas que solamente Dios las puede sanar. Cuando uno agrede, sea verbal o físicamente, al cónyuge, a la familia, al padre o al hijo, produce una llaga en el alma de esa persona que solo Dios la puede sanar. Es más, miren, leamos Gálatas 5:14 en la castellana, lo que dice: si pues os mordéis y os devoráis mutuamente. Y ese os devoráis en griego es catestino, que es consumir el cuerpo y la mente. Lo que nos enseña que luego que se haya llagado o herido el alma del que agredimos, el paso siguiente es la agresión física. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Gálatas 5:14 parte B, en la castellana, dice: estad atentos, no sea que os destruyáis unos a otros. La Reina Valera dice: mirad que también no os consumáis unos a otros. Y esa palabra os consumáis en griego es analisco, que es destruir. Entonces, aquí es donde se da la respuesta a la agresión, y si no se busca la ayuda de Dios, puede llegarse a la destrucción de una familia completa. Entonces, mire, hermanos, la agresión al alma se da en dos formas: verbales, oiga pues cómo se agrede un alma, se dan dos formas: verbal y en gestos. Verbalmente comienza con insultos directos, oiga pues, esta se manifiesta por medio de palabras hirientes y ofensivas. ¿Como qué palabras? Como imbécil, bastardo, tonto, estúpido, escoria, torpe, bueno para nada, y muchas más. Y Mateo 5:22 dice: cualquiera que diga necio, oiga pues necio, y vea todas las que acaba de decir peores, necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire cómo dice la Kadosh: cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego. Analice. Entonces analicemos cuáles son nuestros dichos, qué estamos diciendo, a cuántas almas en la familia hemos hecho una llaga, que está herido, que está herida, y ni cuenta nos damos que la herimos con palabras. Mire, como ejemplo le tengo a Mical, que agredió verbalmente a David en 2 Samuel 6:20. Véala, en palabra de Dios para todos. Y el rey de Israel dice: no se vio nada bien hoy, decía ella, desnudándose como un tonto. Oiga cómo habla una mujer refiriéndose a su esposo. Desnudándose como un tonto y una cualquiera frente a las esclavas de sus oficiales. Mire cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo: realmente te has portado como una persona vulgar y sinvergüenza.
Y mire cómo comenzó todo. Primera Samuel 18:20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Hoy comenzó amándolo. Pero después, en segunda de Samuel 6:16, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Oiga, pero ahí no se quedó todo. Mire cómo sigue diciendo segunda de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Uy, tremendo. Mire, este es el mismo caso de la esposa de Job, cuando le dijo a Job en Job 2:9, ¿qué le dijo? Aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Oiga, esos son agresiones directas al alma de una persona, que producen una llaga grande en el alma de esa persona, que, hermano, solo Dios la puede sanar. Ahora miremos la agresión o insultos indirectos, porque así como hay directos, hay indirectos. Son cuando por medio de apodos, chistes de mal gusto, indirectas, bromas pesadas y muchas más cosas se hace, hermano, burla a actitudes o formas de ser del cónyuge o aún de su familia paterna o materna. O sea, hermano, con indirectas, bromas, mal gustos, hermano, se empieza a gozar, por decir, para que hablemos en nuestro directo. Empezamos con bromas a gozarnos de lo que es mi esposo, o la mamá de mi esposa, o el hermano de mi esposa, o así. Es por eso, oiga bien, es por eso que se debe pensar bien lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque una palabra puede dejar una llaga profunda en el alma de una persona, hermano, y esa persona quedar ofendidísima. Por eso nos dicen en Efesios 4:29. Oiga lo que nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra de Dios para todos dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Mira el lenguaje sencillo. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Ahora miremos algo, Mateo 5:22. Pero ahora yo te digo que aún si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo. Y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Mire, ¿qué es una maldición? ¿Sabe qué? Su nombre nos lo da a entender. Maldición es mal decir. O sea, decir algo mal. Eso es maldición. Entonces, maldición no es solamente te maldigo. No. O palabras similares. No. Sino que, hermano, el decir mal, o al hablar yo mal de mi pareja, al hablar mal de mis hijos, al hablar mal de mis padres, eso es catalogado como una maldición. Por ejemplo, primero, etiquetar o ponerle sobrenombres a alguien, como burro, eres un tonto, como siempre, echándolo todo a perder. ¿Qué más se puede esperar de ti? Con lo fea que estás, eres un fracaso. Mírate, no eres nadie. Qué rebrujada mantienes. ¿Sabe que cuando se refiere a alguien así, lo está maldiciendo? Eso es maldecir. O también cuando hacemos que la persona se sienta rechazada. Hacete para allá. No molestes. ¿Qué pereza usted ahora con esa sobadera? Ojalá nunca hubieras nacido. Nadie te podrá amar. Qué decepción eres. Me das vergüenza. No digas que eres mi hijo, no digas que eres mi hija. Negro tenías que ser. Oiga, eso es maldecir a una persona. Lo otro es hacer peticiones negativas. Predicciones negativas. ¿Como cuáles? Tú nunca llegarás a ningún lado. A ver si no te meten en la cárcel algún día de estos. Gente como tú nunca va a triunfar esta vida.
Por ustedes es que este mundo está así. Oiga, eso es maldecir. Lo otro, hacerse las víctimas, chantajear. Como ejemplo, me desesperas, haces que pierda la paciencia. Por tu culpa tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Si te quedas con tu abuela me voy a sentir muy solo y me voy a enfermar por culpa tuya. Eso es maldecir. Otro, comparar. Como el ejemplo, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? Dices que te esfuerzas, pero por favor, yo estudié 6 horas más que tú cuando tenía tu edad y salí mejor en tus calificaciones que en tus calificaciones. ¿Por qué todos tus amigos son educados y tú no? ¿Por qué este es más inteligente que tú? Eso es maldecir. Mire, otra cosa de maldecir es humillar. Por ejemplo, debe darte vergüenza cómo te portas. Pareces un bebé. No puedo creer que tengas miedo. Eres una gallina. Te juntas con puros tontos y el más tonto eres tú. Eso es maldecir. Por eso, familia, estas son algunas de las frases que debemos evitar que salgan de nuestra boca. Es más, aún evitar en nosotros las miradas hirientes. ¿Ha visto que hay gente con la mirada lo matan a uno y lo desentierran otra vez? O el ceño fruncido. Hay gente que con la cara lo expresa todo. Que uno dice, si esa cara de ese hombre fuera un revólver, ya me hubiera metido los 6 tiros completos. ¿O qué le parecen las señales con las manos? ¿Por qué? Porque también es herir indirectamente. ¿Por qué? Porque el daño que puede producir puede provocar malestares, divisiones y conductas indeseables. Miren, cosas que si no dejamos de hacer nos pueden llevar a una agresión física. Oiga pues, que es el paso previo a la destrucción de una familia. Mire familia, cuando la persona no está conforme, oiga pues, de haber llegado a herir el alma de una persona o de su pareja, llámese esposo, esposa, padre, mamá, hijos, qué sé yo, cuando no está conforme, yo como que ya lo que yo le diga no le hace nada, como que yo no veo que ella ya como que le importa lo que yo le digo. Entonces, ¿sabe qué? Va al otro nivel. ¿Y sabe cuál es? Empieza a agredir físicamente por medio de jalones de pelo, pellizcos, empujones, se lanza objetos o incluso hasta golpes. Y va a llegar el momento donde el agredido o la agredida va a dar respuesta a la agresión recibida. Y esta respuesta puede ser de muchas formas, a través de falta de afecto, falta de caricias, negarse al débito conyugal, o decidir pagarle, me golpeó, yo le golpeo. Y se va a convertir esto en un círculo vicioso, hermano, en el cual puede llegar el momento que la persona, al estar amargado o odiar a su pareja por todo lo sufrido, para querer vengarse de él o de ella, comienza a buscar a otra persona. Una persona que le dé todo lo que no le están dando en su hogar, llegando así a ¿qué? Al adulterio y por último al divorcio. Y recuerde que todo comenzó, oiga bien, recuerde que todo comenzó como consecuencia de perder la comunión con Dios, de apartarnos de las cosas de Dios. Por eso yo le aconsejo que procedamos a un verdadero arrepentimiento, que busquemos nuevamente la comunión con Dios para que en su misericordia comience Él a restaurar lo que hemos perdido con nuestras malas acciones y dichos. Nos lo dice en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La PDT dice, examinémonos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. O sea, debemos confesar nuestras faltas para que Dios nos perdone y así alcanzar la misericordia ante nuestro Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. O sea, yo le invito a que reconozcamos nuestros errores y humillémoslos delante del Señor. Vamos y pidamos perdón a la persona que herimos. ¿Para qué? Para que con la ayuda de Dios las llagas o heridas causadas a esa persona sean sanadas por medio de su amor. Miren, todo esto que yo le estoy diciendo es para que no vayamos a tener una relación destructiva. Pastor, ¿y cómo saber acerca de esta relación? Bueno, se la voy a decir en 3 minutos y con eso termino para que oremos. ¿Cómo conocer o cómo no llegar a una relación destructiva? ¿Cómo conocer que ya estamos en una relación destructiva? Mire, el comportamiento clásico de una relación destructiva es el siguiente. Mire, déjeme ser sincero.
Por lo regular, la víctima mantiene todo en secreto y no dice lo que está pasando a sus amigos o familiares por vergüenza o para evitar conflictos. El agresor, por supuesto, no ejerce la violencia todo el tiempo, sino que tiene cambios bruscos y entonces se arrepiente, pide perdón y da un trato afectuoso generalmente, muchas veces encantador en esa etapa que está en ese momento pasando el agresor. Y esto hace pensar a la víctima que todo puede cambiar, pero no es verdad. Así el agresor se arrepienta y pida perdón, irremediablemente va a volver a hacerlo, entrando en un círculo vicioso llamado fase de tensión, maltrato y reconciliación, al punto que la víctima llega a confundir las agresiones con el amor y cree realmente, hermano, que su agresor es sincero cuando le dice que la quiere. Sin embargo, el ciclo vuelve a comenzar como tensión, maltrato y reconciliación. Tensión, maltrato y te amo, perdón. Tensión, maltrato, perdón, yo no lo vuelvo a hacer. Ahora, a continuación, le voy a enumerar los comportamientos clásicos de una relación destructiva. El agresor se adjudica el derecho de controlar la vida y la conducta de su pareja. Segundo, para hacerlo feliz, la víctima renuncia a personas y actividades que eran importantes para su vida. Tercero, el agresor desvaloriza las opiniones, sentimientos y logros de su pareja. Cuarto, cuando la víctima hace algo que le disgusta al agresor, este vocifera, manotea, amenaza o castiga con un silencio colérico. Quinto, la víctima, al fin de no disgustarlo al agresor, se ve obligada a tentar el terreno y ensayar lo que él diga. O sea, hacer lo que él diga. O sea, la víctima vive en un miedo constante en su ambiente. Sexto, la víctima se confunde ante los bruscos cambios de su pareja que, sin manera de preverlos, van del más dulce encanto a de un momento la cólera. O sea, hoy te amo, te quiero, te adoro y mañana estoy enojadísimo. Séptimo, la víctima suele sentirse perpleja, desorientada o fuera de lugar frente al otro. Octavo, el agresor es sumamente celoso y posesivo. Noveno, el agresor culpa a su pareja de todo lo que funciona mal en la relación. Oiga pues, si estos comportamientos te suenan conocidos, si te identificas con ellos en tu ambiente familiar o en tu matrimonio, es aconsejable que hagas un alto en la relación cuanto antes. No importa lo terrible que parezca esta decisión, haz un alto allí y busca ayuda. Relaciones como estas no mejoran nunca, ni siquiera logran mantenerse en una etapa de agresión verbal. No solamente se quedan allí, pasan a la mayor, a terminar con golpes. La alternancia entre amabilidad y maltrato mantienen viva en la víctima la esperanza de que todo cambiará. O sea, hermano, en que hoy me quiere, me ama y mañana me está maltratando, entonces, pero me maltrató, pero me dijo que me ama, lo perdone, hoy está muy amable, hoy amaneció detallista, entonces hace que la víctima, hermano, guarde la esperanza que todo va a cambiar. Muchas se proponen hacer que el otro cambie, creen que pueden reeducarlo y piensan que es su responsabilidad lograr que permanezcan sin alterarse. Digo, no, yo sé que yo voy a hacer que el hombre no se enoje. Y no es que yo sé que es mi responsabilidad, es mi deber, yo no hacer que él se enoje. No. Mire, la vida cotidiana de una relación destructiva se desarrolla como un juego macabro. Un intercambio de dominio y dependencia que se incrementa con el tiempo. Por eso yo oro a Dios que este no sea su caso. Por eso el Señor está dando hoy una palabra de ¿qué?
una palabra preventiva para no ir a caer en una relación destructiva, en una familia destructiva y desordenada. Por eso es muy importante que comencemos a dialogar, a hablar, a comprendernos, a ceder cuando tengo que ceder. Entonces, por favor, reciba esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Que si el Señor la está dando es porque nuestros hogares la necesitan, ¿sí? Por eso, allí donde está, cierre sus ojitos y déjeme orar por usted. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, yo hoy recibo tu bendita palabra, Señor. Y te doy gracias por esa palabra tan preciosa que tú nos das, Señor, para que nuestros hogares mantengan, Señor, en tu orden y bajo tu voluntad y sea un hogar de bendición. Pero sabemos que para que esto suceda no podemos dejar de buscar tu presencia. ¿Para qué? Para que usted y su familia no terminen mal o en una relación destructiva. Es más, si usted viene de una dependencia de conflictos en el hogar, si usted viene de un hogar donde su papá y mamá se peleaban, usted viene de un hogar donde había desorden, donde no había diálogo sino golpes, pues si usted viene de ese hogar y ahora tienes tu propio hogar, yo le pido en el nombre de Jesús que rompa toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Y que declare que ese desorden que usted una vez vivió en su adolescencia, en su niñez, no se va a volver a repetir en su familia. Que usted sí va a dialogar, que usted se va a sentar y van a comenzar juntos como pareja, como hijo, papá, mamá, como familia, a que todo marche bien bajo el orden de Dios. Por favor, haga un alto en su vida y mire si usted se salió del orden de Dios y que ahora de pronto está en un desorden. Y si es así, tenga fe de que va a entrar de nuevo al orden de Dios. Pero usted hoy tiene que tomar una decisión de salir de ese desorden familiar y comenzar a entrar al orden de Dios. Comenzar a entrar a la voluntad de Dios. Permitir que el Espíritu Santo more en su hogar. Permitir que se levante altar de alabanza y adoración en su casa para Dios. Y si de pronto, qué sé yo, fuiste de las personas que has agredido directa o indirectamente a una persona, a tu familia, de pronto directa o indirectamente has hecho una llaga en el alma de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hijos, pues yo hoy le pido en el nombre de Jesús que de todo corazón y con mucha sinceridad reciba esta palabra, le pida perdón a Dios y vaya y hable con su esposa y pídale perdón y comience a dar frutos que ella vea un cambio en usted, que usted vea un cambio en ella, que los hijos vean un cambio en nosotros, los padres, mejor dicho, que la persona agredida por mí vea que yo verdaderamente me estoy esforzando por cambiar y por hacer las cosas bien. Por favor, hágalo. Pida perdón a esa persona y comience a clamar a Dios para que Dios comience a sanar esa llaga que una vez usted y yo le hicimos a alguien al maltratarlo verbal, física, directa o indirectamente. Por eso, Señor, yo pido perdón, Señor, por el mal que haya hecho de pronto a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, qué sé yo, a los que me rodean, Señor amado. Y te pido, Señor Dios, que comiences a sanar esos corazones, Señor Padre, por favor, en nombre de Jesús. Yo sé que de pronto nosotros cometimos el error, Señor, nosotros herimos, nosotros hicimos esa llaga, nosotros tenemos a esa mujer ofendida, Padre, por nuestra forma de hablar, de actuar, Padre de la gloria, por no saber escuchar, por no saber dialogar, Papito Dios. Yo te pido perdón por eso, Señor, y te pido, Señor Dios, que comiences a sanar el corazón de él, de ella, Papito Dios. Mientras que yo comienzo a trabajar para que en mí se vean frutos de cambio, frutos de amor, frutos de diálogo, frutos de paciencia, Padre de la gloria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta palabra, Señor, palabra Señor, que es para tu familia, para esta familia que me está escuchando, Señor, Padre, que esta palabra se haga rema en esta casa, que se haga rema, Señor, al varón de esta casa, que se haga rema a la mujer prudente y sabia de esta casa, que se haga rema a los hijos de esta casa, que se haga rema a los abuelos de esta casa, Padre, que se haga rema en esta familia, esta casa, Señor, y que estas casas, Señor, estas familias que ahora me están escuchando, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reciban, Señor, esta palabra y la bendición por la cual es predicada, Señor, porque tu palabra no viene vacía.
Si tú permitiste que escucháramos esta palabra en familia, es porque tú quieres que nuestra familia entre en el orden tuyo, bajo la voluntad tuya, para que seamos bendecidos como esposo, esposa, papá, mamá e hijos, abuelos, padres. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a esta familia como yo los bendigo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días si Dios nos lo permite. Los amo mucho en el amor de Cristo. Respondió con su fuerza y poder, su espada sacó en el mar el